Hola queridos amigos, ¿cómo están todos? Nos alegra mucho tener esta conexión con ustedes. Nos sentimos privilegiados de poder utilizar estos medios para poder llegar a sus hogares, para poder llegar a sus casas, para poderles bendecir. Y hoy tenemos un rostro fresco, un rostro joven de nuestra iglesia. No yo, son los que les voy a presentar. Y queremos hoy que ustedes sepan que nuestra iglesia cada día se renueva, que en los momentos difíciles es cuando más nos renovamos, es cuando más nos transformamos, cuando Dios nos lleva a que hagamos cosas nuevas, ahí estamos siendo transformados. Gracias a todos los que se están conectando allí. Bueno, hoy nos corresponde con este grupo tener un tiempo de intercesión basados en los 7 derramamientos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que, como lo cita el pastor César Castellanos, la sangre de Jesús es como la bomba atómica que puede, sin interferir cuerpo a cuerpo con el enemigo, puede destruir a la redonda en un radio de 50 kilómetros todo poder de las tinieblas. Asimismo, como sucede en lo físico, también sucede en lo espiritual, que una gota de la sangre de Jesús tiene un poder para destruir al enemigo alrededor en un gran radio que trae bendición sobre nuestras vidas. Así que si usted ha vivido oprimido, si usted se ha sentido que el pecado, la maldición, los problemas familiares y los problemas financieros son repetitivos en su vida, quiero decirle que la razón por la que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó sangre fue porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que el Señor Jesús dice la palabra que era necesario que el Señor participara de carne y de sangre para destruir por medio de la carne y de la sangre al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Por eso el Señor tuvo que derramar sangre. De otra manera, si fuera solamente necesario que Jesús hubiera muerto decapitado como murió Juan. Pero la razón por la que él fue llevado a ese lugar es que él era el Cordero Pascual. Él representaba el Cordero inmolado, el Cordero que tenía que ser presentado, tenía que ser revisado por los sacerdotes, por la justicia romana, por la ley, y todos dijeron exactamente lo mismo: no vemos culpa en él, no vemos pecado en él. Asimismo, había que revisar el corderito en el Antiguo Testamento para verificar que ese corderito estuviera tan suficientemente limpio como para perdonar los pecados de aquellos que iban a ser redimidos. Hoy entendemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de bendecirnos. Ahora, la sangre de Jesús fue una sangre completamente limpia, sin pecado, porque Jesús no pecó y no contaminó su cuerpo con el pecado, lo que indica que la sangre de Jesús estaba completamente pura, limpia. Ahora, participó de la sangre y de la carne de un ser humano para inmolar. ¿Qué es inmolar? Prácticamente volar en pedazos el poder de las tinieblas. O sea, concentró toda la maldición, concentró todo el mal, toda la enfermedad, toda la ruina, toda la escasez, la concentró dentro de él y luego se inmoló con ella. Es el único que dice la palabra que tuvo el derecho y el llamado a ser inmolado en una cruz. Así que, hermanos, hoy va a ser una mañana poderosa, llena de bendición, que tú no te lo puedes perder. Ahí donde estás, en tu monitor, en tu celular, en tu televisor, donde quieras que estés, no te distraigas, saca este tiempo, porque hoy tú vas a recibir esa revelación de la cruz, esa revelación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que estén listos hoy con todos nuestros invitados, como ustedes los ven ahí. Ahí tenemos a David Moreno, tenemos a Walter Sánchez, tenemos a Carlos Aponte, tenemos a mi hija Jenny Alejandra Benavides, tenemos a Mayerly, aquí está Sarita, nuestra baterista, y aquí está Andrés, nuestro guitarrista, ministro, pastor de jóvenes, predicador, maestro, mejor dicho, tiene un montón de títulos. Todos estos muchachos son de gran bendición y con ellos vamos a tener
este tiempo. Así que voy a empezar con una oración. Querido Padre, hoy te presentamos este momento. Pedimos que cada persona que está aquí conectada y que tiene esta expectativa de lo que va a ser este tiempo, Señor, tu Santo Espíritu haga lo que nosotros no alcanzamos a hacer con nuestras palabras. Que tu mano poderosa, Señor, traiga la revelación de la cruz y que cada familia sea impactada y transformada por este poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quedamos con el primer derramamiento y aquí está Andrés Camacho. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos ven esta mañana, también al pastor Osvaldo Benavides, la pastora Marta. Gracias por esta presentación. Realmente los títulos son del Señor y nosotros estamos aquí en posición de siervo, entonces heme aquí dispuesto a servir. Y quiero compartirles en este día lo del primer derramamiento, pero lo que para nosotros realmente debe ser un rema este tiempo. Entonces, como todos saben, o para los que no saben también, este derramamiento es el momento en el que Jesús se encuentra en el huerto del Getsemaní, está orando y en ese momento tiene un sudor como grandes gotas de sangre. Está en el libro de Lucas capítulo 22, verso 44. Y dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y me impactan varias cosas de este verso, pero en primer lugar dice que estando en agonía oraba más intensamente. Y pienso que es la primera enseñanza que el Señor Jesús nos quería dar a nosotros. No importa el tiempo y si es aún más difícil, nuestra oración debe ser más intensa. No importa el momento, si es un momento que está produciendo agonía en nosotros, tristeza, dolor, quebranto, es el momento en donde debemos orar más intensamente, en donde debemos entregar nuestra vida más intensamente. Esa primera enseñanza es porque si estamos conectados con nuestro Padre por medio de la oración, entonces no importa la situación, porque nuestro gozo no depende de la situación en la que estemos, depende únicamente de que nosotros estemos en el Señor y el Señor no cambia. El Señor nunca va a cambiar. Por lo tanto, si el Señor no cambia, entonces nuestro gozo tampoco va a cambiar. Nuestro gozo va a permanecer en ese mismo nivel porque depende únicamente del Señor. Pero ahora entrando en materia del derramamiento, del suceso como tal, la sangre de Jesús cayendo de su frente. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como sabemos, normalmente no sudamos grandes gotas de sangre. Solo cuando hay un momento de agonía, de extrema agonía, es que nuestro cuerpo produce esa reacción. Entonces podemos entender cuál era el grado de agonía que estaba viviendo Jesús, pero no podemos verlo como simplemente el suceso que pasó normalmente debido a lo que estaba viviendo, sino que tenemos que entender que cada gota que Jesús derramó de su sangre tenía un propósito para nuestra vida, un propósito muy específico. Y este momento fue muy especial porque fue el comienzo de lo que iba a ser para nosotros la redención, la oportunidad de salvación. Y comienza en ese lugar, en el huerto del Getsemaní. Y es muy interesante ver el lugar en el que comienza, el huerto del Getsemaní, porque como recuerdan muchos, la historia de la humanidad comenzó también en un huerto, el huerto del Edén. Pero en el huerto del Edén no sucedió lo que debía suceder. No hubo obediencia, no hubo fidelidad. Adán y Eva, teniendo la oportunidad, teniendo todo a su alrededor para serle fiel al Señor, cayeron en desobediencia, en rebeldía, comieron del fruto del que no deberían comer y trajeron la maldición del pecado a toda la humanidad. Ahí comienza, esa es la raíz del pecado de toda la humanidad. Entonces, en el huerto del Edén hubo desobediencia, infidelidad, y el producto de eso fue maldiciones generacionales. Pero lo que vino a hacer Jesús en el huerto del Getsemaní fue entregarse en obediencia. Entonces recordemos que en ese lugar Jesús hizo una oración diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces Él nos dio una enseñanza que es vital para nosotros, y es, nosotros no debemos hacer nuestra voluntad. Queremos el bien para nosotros, no hagamos nuestra voluntad, porque quizás no somos los mejores tomando las decisiones.
no somos los mejores tomando decisiones que son muy importantes. Nosotros necesitamos tomar las decisiones de acuerdo a lo que Cristo nos ha hablado, de acuerdo a lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Y lo que Él le había dicho a Jesús era que esperaba de Él ese sacrificio que traería la redención a nuestras vidas, traería la redención a la humanidad. Por esto este lugar del Getsemaní es el lugar de la decisión más importante, de la entrega en obediencia más grande que se haya hecho en la historia, porque no fue el de dar un paso, fue el de entregarse en sacrificio. Y esa decisión no es difícil, y Dios a nosotros no nos ha pedido tal sacrificio, ni no lo va a pedir, porque con eso no conseguiríamos salvación. Realmente ese sacrificio, ese único sacrificio, fue el que nos dio la entrada a la vida eterna. Entonces, dicho esto, quiero decirles que lo que trató de hacer el Señor Jesús en este momento para nuestras vidas, o lo que hizo, lo que logró, perdón, no lo que trató, fue que esa maldición de la desobediencia, de la rebeldía, de la infidelidad, cayera de la vida del hombre. Porque desde generaciones atrás, desde la primera generación, estaba el pecado y la desobediencia, pero Él vino a traer fidelidad y obediencia. Y Dios, por medio de esto, quiere que nosotros, a través de la sangre de Jesús, nosotros tengamos una vida de fidelidad y de obediencia. Pero como lo dije también, se rompen las maldiciones generacionales, porque producto del pecado vino una maldición generacional. Mucho pecado vino al hombre y el hombre empezó a caer en pecado generación tras generación y se volvió en una bola de nieve incontrolable que a tal punto llegó que la única solución fue que Jesús se entregara por nosotros, y eso lo sabemos perfectamente. Pero el punto es que necesitamos a partir de este momento no solo decirle, Señor, hazme fiel, sino rompen las maldiciones generacionales, que ya no me alcancen, que lleguen hasta aquí, que ya no pasen de mí, ni mucho menos pasen a mi descendencia, porque los que vienen detrás de mí, yo les voy a dejar un camino, pero quiero que sea el camino que el mismo Cristo Jesús abrió para mi vida. Por eso este derramamiento tiene como propósito no solo traer fidelidad a tu vida, sino también romper la maldición. Y cuando viene la maldición a tu vida, tú lo habrás podido ver de muchas maneras. Cuando vienen ataques como en ocultismo, idolatría, rebelión, enfermedad, cuando vienen estas cosas, tú tienes que entender que lo que está sucediendo en tu vida es que las maldiciones generacionales quieren venir, quieren alcanzarte, pero por medio de la oración, de la declaración, de aplicar la sangre que brotó de la frente de Jesús en ese lugar, en el huerto del Getsemaní, tú estás rompiendo esa maldición generacional, tú estás dejando que el pecado que es de tus antepasados quede atrás, que esas maldiciones no te alcancen ni alcancen a tu descendencia, y a partir de ese punto tú empiezas a tener una vida de fidelidad. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es una oración muy específica. Vamos a orar y tú vas a orar por tu familia también, los sacerdotes que están escuchándome, los hombres que están a la cabeza de su hogar, van a tomar esta oración con mucho temor en su corazón, pero también entendiendo que lo que Dios quiere hacer es que las maldiciones generacionales se rompan, no alcancen a sus hijos, lleguen hasta el punto en el que llegaron y haya un nuevo comienzo y haya fidelidad en cada generación que haga esta oración y para la cual usted está orando. Entonces, quiero que pensemos por un minuto, o menos de un minuto realmente, piense por un momento cuáles son esos pecados generacionales que son de tus antepasados, que necesitan ser rotos el día de hoy. Y quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, en este momento oro, aplicando la sangre que brotó de la frente de Jesús en el huerto de Getsemaní, para que toda maldición generacional sea rota en mi vida y en mi familia. Dile, Señor, tú has prometido quitar la maldición, tú has prometido quitar el pecado, porque tu palabra dice en el libro de Efesios, dice que en quien tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de pecados. Tú estás quitando, lo estás dejando todo a un lado, todos esos pecados, para darnos una nueva oportunidad. Dile a mí y a mis generaciones, dile, Señor, y hoy debo tomar esa oportunidad, la oportunidad de que esas maldiciones lleguen hasta este punto y haya un nuevo comienzo en mi vida, una nueva oportunidad para mí, para mi familia, para mi descendencia, para las generaciones que vienen delante de mí. Señor, hoy aplico esa sangre
Y te pido, Señor, que pongas sobre mí la obediencia que hubo en Cristo Jesús, que esa sangre traiga a mi vida una rendición total y yo pueda ser como Cristo Jesús y me entregue en obediencia a ti, que yo pueda decirte, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, así como fue la oración de Jesús, que esa oración hoy sea la mía y la que yo viva de aquí en adelante. Señor, quiero vivir tu palabra, quiero vivir en fidelidad. Dile, Señor, no quiero vivir más en mi voluntad, no quiero vivir en desobediencia, no quiero que yo sea como Adán, quiero ser como Jesús, el que entregó su vida en obediencia y el que cambió todo lo que sucedería de ahí en adelante con las generaciones que vienen. Dile, Señor, creo en el sacrificio de Jesús y creo que la sangre que fue derramada de su frente en ese lugar, en ese huerto del Getsemaní, cambia mi historia y cambia la historia de mi familia, y en mi familia va a haber obediencia. Y empiece a declarar en este momento: mi familia es una familia que vive en obediencia, mis hijos son unos hijos sujetos, son unos hijos obedientes, tienen el carácter de Cristo. Mi esposa, mi esposo, ore por ese cónyuge suyo y declare que hay fidelidad, que toda traición que haya sido cometida hoy es perdonada, y toda traición que vaya a ser cometida hoy sea anulada en el nombre de Jesús. Que todo plan de las tinieblas que estuviese maquinando para que hubiese traición en los hogares, ahora mismo sea detenido por el poder de la sangre de Jesús, y en los hogares de nuestra iglesia, Padre, y realmente lo pedimos con nuestro corazón, haya fidelidad. Trae fidelidad a las familias, fidelidad de su esposo a su esposa, de su esposa a su esposo, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Señor, trae esa fidelidad por medio de este derramamiento. Hemos orado, Señor, creyendo que no son solo palabras, sino que es poder lo que hemos hablado el día de hoy. Que tu sangre traerá el cambio en la obediencia, traerá fidelidad a tu iglesia en el nombre de Jesús. Y las maldiciones generacionales han llegado a este punto y no darán un paso más, por cuanto esta generación ha rendido la vida a ti y la sangre de Jesús ha sido derramada para darle lugar a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Oramos creyéndolo, oramos creyendo que en el nombre de Jesús estas cosas que hemos decretado hoy serán hechas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me alegra mucho saludarlos en esta mañana. Me gustaría que pudieran acompañarme al libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5. Hoy vamos a estar hablando del derramamiento que vino al cuerpo de Jesús por causa del látigo romano. En sus llagas, en su cuerpo fue, dice la palabra. Vamos a estar leyendo el versículo 5. Acompáñenme todos los que están en esta mañana. Léalo junto a su familia en alta voz. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Qué tal si hoy nos aprendemos este versículo? ¿Les parece? Yo les voy a enseñar este versículo y voy a pedirle a todos mis compañeros que hoy están predicando, que estamos predicando juntos, que hoy todos hagamos esta mímica y le enseñemos a todas las personas que en esta mañana se conectan con nosotros este versículo. ¿Listo? Entonces yo les voy a enseñar. Van a hacer así: mas el herido fue, todos saben así, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Sí se lo aprendieron? Entonces lo voy a hacer una vez más. Mas el herido fue, todos háganlo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Qué tal si usted, además de aprendérselo y hacerlo en mímica, lo visualiza en su mente? Todo esto que les estoy enseñando en esta mañana no es solamente para que de pronto se distensione el ambiente en su casa, ni para que nos riamos unos de otros, sino para que podamos visualizarlo en nuestra mente. Entender que Jesús fue a la cruz, pero en el proceso vino un castigo y Él pagó un precio, el precio que nosotros debíamos pagar. En el momento en el que el látigo romano viene sobre el cuerpo de Jesús, debemos entender que esto vino para que nosotros pudiésemos ser, en primer lugar, redimidos. Diga conmigo, yo soy redimido. Porque cuando tú entiendes el poder de la sangre de Jesús que vino al cuerpo, vino por el látigo romano, ahí es donde tú entiendes que esa sangre fue derramada con un precio. Fue derramada por nuestra redención. Dios nos adquirió, la palabra dice que somos pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios nos adquiere es cuando Él paga ese precio. Y ese precio lo paga con su sangre, con la sangre de su Hijo. Entonces, en primer lugar, lo que yo quiero que tú hoy entiendas en esta mañana es que tú has sido redimido. Que toda la opresión, todo lo que antes te ataba, que te controlaba, hoy ya no existen más, porque la sangre de Jesús ha roto todas esas cadenas de opresión, ha quebrantado todas esas cadenas que antes te controlaban y te ha comprado a precio de sangre, de una sangre muy valiosa, que es la sangre de Jesús. Pero además de esa sangre, además de que has sido redimido, también eres sano. Dile a tu familia, nuestra casa es una casa en donde hay sanidad. Y tú debes declararlo a diario con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Decláralo todo el tiempo. Diles, nosotros somos sanos por la sangre de Jesús. Y esta sangre trae sanidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene a causa del pecado. Hubo algo que se salió de control, hubo algo que se salió del orden correcto, porque muchas veces hemos escuchado a algunos que enseñan y dicen, no, la enfermedad también viene de Dios. No, tú no puedes entender ni puedes aceptar esto en tu mente ni en tu corazón. La enfermedad no viene de Dios viene la sanidad. Tu Dios es un Dios que sana, tu Dios es un Dios de sanos, de vivos y no de muertos. Por eso lo dice la palabra. Entonces, cuando entendemos que nuestro Dios es un Dios que sana, nosotros no nos acostumbramos a vivir con la enfermedad, sino que determinamos en nuestro corazón que es algo que está fuera de orden y debemos ir a la raíz. ¿Por qué viene esta enfermedad? Y como lo dice la palabra, viene por la rebelión, viene por los pecados. Podemos ver en el libro de Génesis cómo Adán y Eva pecan y el Señor, para cubrir su pecado, su desnudez, hace un sacrificio de animales para poder darle las pieles de estos animales y cubrir a Adán y a Eva. Es el primer sacrificio que se hace a lo largo de la historia de la Biblia y podemos entender que es como una semejanza, una enseñanza que Dios mismo les dice. Debe haber un sacrificio para cubrir nuestros pecados. Ahora, hay dos cosas que son muy distintas. Que tus pecados sean cubiertos por la sangre de Jesús o que tus pecados sean cubiertos por nosotros mismos. Entonces, no debe ser así. Nosotros debemos ponernos a la luz de Dios para que la sangre de Jesús pueda cubrir nuestros pecados.
Entonces es ahí cuando empezamos a vivir la sangre de Jesús. Ahora vamos a tener esa aplicación. Ya memorizamos la palabra, ahora vamos a aplicar la palabra. Y lo que yo quiero que tú hagas con tu familia es que puedas empezar a tener 3 hábitos en tu casa. 3 hábitos que te van a llevar a obtener el milagro de la sanidad en tu casa. Y creo que este es un milagro que todos clamamos en este tiempo. En este tiempo nadie quiere la enfermedad. En este tiempo todo el mundo dice, no quiero que pase nada, ni con respecto al virus, ni con respecto a nada, que no haya enfermedad. Entonces nosotros te vamos a dar la clave de cómo hacer que en tu casa no haya enfermedad de ningún tipo. Y el primero es actuar como una persona sana. Entonces, vivir la sanidad. Tú vives la sanidad. Tú cambias un chip en tu mente y dices, ahora soy sano. Lo segundo es no aceptar la enfermedad ni en tu vida ni en tu casa. Y lo tercero es declarar la palabra de sanidad todos los días con tu familia. Entonces, todos los días declara este versículo que hoy nos aprendimos juntos. Decláralo todos los días. Para terminar, me gustaría contarles que hace poco mi abuela empezó a sentir unos malestares en su cuerpo y la llevaron al médico y los médicos efectivamente le dijeron sí, hay que hospitalizarla de una vez. Y todos nos alertamos, nos preocupamos, pero ella en la clínica no paraba de cantar una de las canciones que más le gusta, que no recuerdo en este momento cómo se llama la cantante, pero la canción dice más o menos así: yo soy sana por las llagas de Jesús, yo soy sana porque Él ya murió en la cruz. Y ella todo el tiempo empezó a cantar esa canción junto a la gente que estaba alrededor y los contagió. Y cuando le dieron los resultados de los exámenes, todo salió perfectamente bien. Ella vivió la sanidad en ese corto tiempo en el que estuvo hospitalizada, porque todo el tiempo empezó a creer y a declarar la sangre y las llagas y la muerte de Jesús. Entonces nosotros debemos hacerlo así también. Amén. Entonces vamos a orar, pero vamos a orar con la palabra y con las declaraciones que el pastor César nos ha enseñado. Amén. Cierra tus ojos y yo los voy a guiar en esta oración. Señor Jesús, hoy declaramos que por tus llagas, que por la sangre que tú has derramado de tu cuerpo llagado y ensangrentado, hoy visualizamos. Yo quiero que tú visualices como del cuerpo de Jesús, de sus llagas, hoy cae una gota que es suficiente para sanarte a ti y a toda tu familia, y tú vas a ver cómo esa sangre empieza a derramarse sobre el padre de familia, sobre cada mujer cabeza de familia, sobre cada uno de sus hijos, cada persona que vive en su casa y aún a su alrededor. Y hoy, Señor, confesamos tu sangre y declaramos que por el poder de la sangre de Jesús, nosotros hemos sido redimidos del poder del enemigo y que el enemigo ya no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Señor, hoy creemos, Padre, que por la sangre de Jesús hemos sido santificados, hemos sido perdonados. Señor, hemos sido limpiados, Dios, y que la sangre de Jesús nos limpia ahora y continuamente. Hoy, Señor Jesús, vivimos en el milagro de la redención y la sanidad por el poder de la sangre que brotó de tu cuerpo llagado. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Saludos a todos los jóvenes que nos ven, a todas las familias que se están conectando en este momento. Es un placer, qué gusto podernos conectar por este medio con todos ustedes. Esperamos esta mañana estén teniendo un día de gran bendición en familia, que esté usted
sentándose y disfrutando de este momento con su familia. Hoy tengo el placer de hablarles un poco acerca del derramamiento de la conquista. Para los que no saben, este derramamiento se genera cuando ponen la corona de espinas sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Mateo 27-29, donde dice que una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Pero para llevar más contexto y para entender un poco más y en profundidad y en detalle el significado y el por qué era necesario que el Señor Jesucristo sangrase de su cabeza debido a esta corona de espinas, tenemos que devolvernos al principio, al primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis 3 en el versículo 17. Allí es cuando Adán y Eva se encuentran en el huerto del Edén. Ellos no simplemente fueron expulsados del huerto del Edén debido a su desobediencia y pues lo que nos enseñaban anteriormente, sino que también sucede algo que cambia la humanidad y cambia el mundo en el que vivíamos hasta antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios habla específicamente a Adán y dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Entonces aquí vemos cómo debido a la desobediencia de Adán y de Eva, cae una maldición sobre la tierra. Ahora para nosotros poder conquistar la tierra, hay una dificultad para nosotros poder conquistar nuestra tierra. Hay una condición, hay algo que nos limita debido al pecado que fue generado en el huerto del Edén. Entonces el pecado de Adán y el pecado de Eva lo que genera en nuestras vidas es que frena nuestros recursos, frena los recursos y la habilidad para nuestro trabajo, para nuestras finanzas. Y hay algo que me impresionaba mucho y el Señor me hacía ver en este momento, y es que debilita y absorbe nuestras fuerzas para poder conquistar cualquier área de nuestras vidas. Es difícil conquistar el área de nuestras vidas en nuestras finanzas, nuestra área espiritual, nuestra área emocional, nuestras finanzas. Físicamente es imposible que nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de conquistar alguna de estas áreas en nuestras vidas si no hubiese caído tan solo una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de su cabeza cuando enterraron esta corona de espinas. Entonces, esta corona de espinas, yo quiero que usted visualice cómo hay unos estudios que describen detenidamente y detalladamente el tamaño de las espinas. Algunos estudios muestran que eran espinas que inclusive podían alcanzar hasta los 8 a 12 centímetros. Entonces yo quiero que en este momento usted visualice cómo esa corona de espinas empieza a entrar y es clavada en la sangre del Señor Jesucristo, y en el momento que esa gota cae a tierra, produce algo, y es que la corona que el enemigo había conquistado en el momento que convence a Adán y a Eva a comer de este fruto prohibido es restaurada y es adquirida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, como ya hemos aprendido anteriormente, nuestro Señor Jesucristo había sido flagelado, fue traicionado y fue juzgado injustamente. Y él pensaba que poniendo una corona de espinas iba a avergonzarle, iba a ser un poco más degradante esta posición y el juzgado y la manera en la que él fue llevado a juicio. Pero lo que el enemigo no sabía era que esta sangre estaba redimiendo y estaba adquiriendo esta corona de espinas, redimía esta corona que había sido conquistada por el mismo enemigo en el huerto del Edén. Entonces lo que produce esta sangre en el momento que toca y cae en la tierra, como leíamos anteriormente, dice que espinos y cardos produciría la tierra. Entonces esta sangre restaura.
esta sangre cancela la maldición que había sido puesta sobre la tierra, y esta sangre nos permite experimentar una vida genuina en victoria. Esta sangre nos permite y nos renueva y nos da la fuerza nuevamente para que nosotros podamos conquistar. Es por eso que este derramamiento es el derramamiento de conquista, porque esta sangre rompe con la maldición y quita al enemigo el poder que había sido adquirido durante tantos años, durante tantas generaciones, que quizá en este momento profetas y familias no habían sido capaces, si no era posible adquirir o conquistar en muchas de las áreas. Personalmente, y yo sé que muchos de los que nos están viendo el día de hoy, sabemos que tenemos algunas dificultades, que quizá perdemos la fuerza, que quizá intentamos hacer X y Y cosa, movernos por la derecha, movernos por la izquierda, pero sentimos que no importa lo que hagamos, parece y es simplemente imposible poder conquistar algo, quizá un negocio, quizá hacer que nuestra empresa se levante, que esa idea que ha puesto el Señor en su mente, en su familia, y que tanto sacrificio que ha sido puesto en las cosas que usted trabaja como persona, que usted trabaja como familia, han sido difíciles. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué mi ministerio no crece? ¿Por qué me es tan difícil lograr que mi ministerio crezca? ¿Por qué me es tan difícil lograr una conexión genuina en mi tiempo de oración, en mi devocional? Y es porque quizá la conquista en su vida espiritual, en sus finanzas, en su familia y en muchas áreas que tenemos como personas no ha sido posible, pero el día de hoy la enseñanza y la palabra que recibimos por medio de este derramamiento es que estas áreas de nuestra vida pueden ser conquistadas por este derramamiento. La sangre de nuestro Señor Jesucristo rompe y cancela cualquier maldición, cualquier decreto que haya sido puesto en contra de usted, de su familia, como lo aprendíamos anteriormente. Quizá nuestras generaciones veníamos donde nunca nuestra familia pudo conquistar algo grande. Muchas familias dicen, nadie en mi familia se ha graduado, nadie en mi familia ha sido profesional, nadie en mi familia ha sido cristiano. Y yo tengo la completa convicción de que si usted está mirando este mensaje el día de hoy, es porque usted ha conquistado. El día de hoy, el hecho de que usted esté mirando este mensaje y escuchando esta palabra que viene de Dios, lo hace un conquistador. Entonces, yo quiero que el día de hoy usted pueda establecer metas de fe y que se lance a conquistar. Que usted pueda, junto con su familia, que usted, si está solo, no importa si usted es joven, no importa si usted ya tiene una edad avanzada, yo quiero que el día de hoy usted piense nuevamente en esas metas, piense en esas cosas que usted creyó que eran imposibles de conquistar, cosas que quizá usted dejó porque se rindió y fueron imposibles de alcanzar. Yo quiero que usted piense en esto y haga una lista, y que usted se establezca metas y en fe vaya y conquiste estas áreas de su vida, que usted pueda decir, si había perdido mi hogar, hoy en fe tengo la meta de restaurar mi hogar. Si usted se negó y se rindió a cumplir el propósito, o de pronto se alejó de los caminos de Dios y sintió que su vida espiritual ha fallado, o quizá que su vida devocional ha menguado, yo quiero que usted hoy haga y establezca una meta de fe y diga, voy a conquistar por medio de la sangre que brotó de la cabeza debido a la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy conquisto una vez más esta área. Hoy me niego a pensar y hoy me niego a declarar sobre mi vida que no puedo conquistar esta área en mi vida. Yo quiero que usted escriba todas esas metas para los jóvenes que en este momento están en sus estudios, que quizá la situación laboral, la situación que estamos viviendo a nivel mundial, los ha afectado a ustedes en sus finanzas, en sus estudios, en sus familias. Yo quiero que usted entienda que el día de hoy el Señor nos pone la mejor arma para conquistar, y que no hay cosa que no podamos conquistar
con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó de su cabeza debido a esta corona de espinas. Yo quiero contarles un pequeño testimonio. Yo viví en Estados Unidos un buen tiempo, en la ciudad de Nueva York, y el Señor a mí me dio una palabra para poder venirme, para regresarme nuevamente para Colombia. Yo nunca pensé que yo iba a regresar, y en ese momento pues yo estaba sufriendo una situación bastante difícil en cuanto a mi vida espiritual. Me costaba conectarme, me costaba realmente entender la voluntad de Dios, pero en ese momento que yo tengo este sentimiento de volver, yo le digo: Señor, yo quiero que tú me des una palabra. Yo quiero que tú respaldes este pensamiento y que no sea mi voluntad. Yo sé, Señor, que no he sido un siervo fiel, que en muchas ocasiones yo sé que me ha sido difícil entender tu palabra, pero yo quiero que tú el día de hoy hables a mi vida, y que si es tu voluntad, que por medio de la sangre que brotó de la cabeza debido a la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, yo pueda conquistar. Yo me vine, y mi vida espiritual es una vida que ha crecido notablemente. Tengo el placer de poder entrar en la presencia de Dios en la mañana, de poder declarar los derramamientos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de sentir su presencia, de ser usado para su propósito, para el propósito con el cual Él me ha enviado. He recibido bendición, porque también por medio de la sangre que brotó de la corona, de la sangre dio la corona de espinas, pude conquistar la fuerza y la habilidad espiritual y en oración, por medio de la ayuda de mis pastores y de mis consiervos, que algunos de ellos se encuentran en este momento en línea, de recibir sanidad en mi cuerpo, y asimismo el Señor me ha puesto como conquistador en mis finanzas. Entonces yo quiero que el día de hoy usted, junto con su familia, para los jóvenes, para los padres que son cabezas de familia, reúna a su familia, abrace a su familia. Si usted está solito, yo quiero que usted se abrace nuevamente, que usted sienta que es el abrazo del Padre, que estas palabras son las palabras del Padre diciéndote: hijo, hija, familia, vamos a conquistar. Yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, hoy yo visualizo cómo la sangre que brotó de tu cabeza cuando ponían esta corona de espinas trae conquista a mi vida, Señor. Yo veo cómo esta sangre trae conquista y libertad a las áreas, Señor, de mi vida, a las áreas financieras, a mi familia, Señor. Veo cómo hay conquista sobre mi familia. Veo cómo los hogares, Señor, y veo cómo mi hogar en este momento está siendo restaurado. Veo cómo puedo conquistar mis estudios. Veo cómo puedo conquistar mi negocio. Veo cómo puedo conquistar, Señor, un ministerio que te sirve, Señor, un ministerio que se rinde ante tu presencia. Veo el día de hoy, Señor, cómo la libertad intelectual, Señor, y cómo la libertad profesional, la libertad ministerial, la libertad política, económica, Señor, veo cómo se desprenden, Señor, todo estancamiento y cómo todo decreto que había sido puesto sobre mi vida, que no me permitía crecer y que producía estancamiento en mi vida, Señor, es derribado, Señor. Veo como una gota de tu sangre permite que yo adquiera la conquista con mi familia. Como, Señor, yo adquiero la conquista como padre, como cabeza y como sacerdote de mi hogar. Veo cómo adquiero la conquista como líder, como discípulo. Veo cómo te sirvo, Señor. Veo cómo adquiero la conquista siendo un siervo fiel, Señor, fiel a tu palabra y a tu propósito, Dios. Hoy, Padre, te agradezco por esta palabra, Señor, y declaro que hay conquista en mi vida, Señor, bajo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días a todas las familias de MSI Ciudad Bolívar, a todas las familias que también hoy por primera vez nos visitan. Es para nosotros un gran privilegio poder compartir con cada uno de ustedes, dar una palabra de esperanza a sus casas, una palabra de aliento, una palabra de ánimo y de restauración en estos tiempos donde el Señor
por su amor nos ha vuelto al original, a las casas. En este momento, quiero que usted cierre sus ojos allí para que podamos recibir esa palabra que Dios trae para este tiempo de revelación y de cambio. Amado Rey, dirígenos en los próximos minutos para que el mensaje llegue a nuestras vidas y se vuelva, Señor Jesús, una verdad para nosotros. Danos tu consejo y ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Mira que te lo pedimos. Amén y amén. No, para todos, la palabra que queremos en este momento dar es ese el cuarto derramamiento, que precisamente habla sobre cuando a Jesús le arrancaron sus barbas, y habla prácticamente sobre realmente la identidad que nosotros debemos entender que recibimos por ese derramamiento. Para eso quiero que miren sus Biblias y el profeta Isaías en el capítulo 50 verso 6 relata sobre qué iba a suceder con Jesús en ese tiempo. Y dice acá: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de palabras. Y es notorio como el Señor no escondió su rostro. ¿Por qué no escondía su rostro? Es la pregunta. Precisamente porque Él sabía que para este tiempo nuestras vidas iban a ser, nuestra imagen iba a ser distorsionada, nuestra imagen iba a ser cambiada, nuestra imagen no iba a cambiar totalmente. Por lo tanto, Él permitió que su rostro fuese tomado. Y hay algo importante, y quiero que lo miremos. Está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 10, verso 4. Y aquí vamos a encontrar algo muy importante, y es por qué era tan vergonzoso o por qué era tan delicado que a un hombre le arrancaran su barba. Entonces vamos a mirarlo, 2 de Samuel, capítulo 10, verso 4. Entonces Nahum tomó los siervos de David, dice acá, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos de la mitad hasta las nalgas y los despidió. Verso 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y entonces el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba. Y entonces ellos volvieron. El contexto de esta palabra es un tema donde David quería tener misericordia con este rey. Y este rey malinterpretó las cosas y lo que hizo fue, pensó que le iban a enviar estos siervos de David, iban a mirar su tierra y la iban a espiar para poderla atacar. Pero no entendió que estaba haciendo David con ellos, era misericordia. Pero notamos en ese verso 4 especialmente que ellos les arrancaron la barba, y esto fue vergonzoso. En este tiempo era un tema delicado, era un tema donde su imagen iba a ser afectada. Y cuando miramos esto a profundidad, al ver que Jesús permitió que le pasara eso a él también, Él lo permitió precisamente para que tú, amigo mío, recibieras esa identidad correcta. Esa identidad correcta que se ha venido distorsionando quizás desde que tú eras un niño. Quizás cuando tú estabas en el vientre de tu mamá no ibas a ser concebido. O quizás intentaron de abortarte. O quizás no quisieron un hombre sin una mujer. O no querían de pronto una mujer sin un hombre. Y esas cosas han influenciado tu vida, han tocado tu vida. Precisamente por eso es que muchas veces no conseguimos el empleo, porque sentimos que no somos dignos, que no somos merecedores. Muchas veces también pasa que nos entregamos muchas a las cosas y nos olvidamos de nuestra identidad como hijos. Algo bien importante que pasó en el Edén fue que cuando salió la primera pareja, Adán y Eva, de este lugar santo, consagrado, ellos perdieron su identidad de hijos. Y quizás este es el momento en donde tú no te sientes hijo. Por tu condición, quizás tú dices, pero no entiendo, no puedo, te sientes incapaz. Pero también uno nota que cuando Adán y Eva salen del Edén, ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a entrar en esclavitud.
Y hoy yo te hablo a ti especialmente, sacerdote, padre de familia. Quizás en este tiempo tú te has encarrilado solo en tu trabajo y solo te has encarrilado en tus cosas personales, o quizás tú, mamá, eres esa cabeza de familia porque estás velando por tus hijos, y esto ha llevado a que entres en un estado de esclavitud y pierdas tu identidad. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra identidad? Nuestra identidad es que somos sacerdotes, somos reyes, somos nación santa, somos la niña de sus ojos, somos lo escogido, somos lo apartado, lo separado. De no ser así, jamás el Padre habría enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero hoy es el día. Esta mañana es histórica para tu familia. Tú que me estás escuchando, el niño que está por allí corriendo en la sala, yo te digo algo especialmente. Y es que este tiempo, que tal vez tus amigos en el salón se ríen de ti, o quizás te menosprecian, hoy el Señor quiere derramar esa sangre para que tú entiendas que no eres un niño rechazado. Porque hoy quiero que usted ore conmigo. También el joven que me escucha. Quizás tu novia te dejó y tus heridas te han maltratado y tú ya tienes una identidad incorrecta. También sé que detrás de esta pantalla hay personas que no tienen su identidad sexual clara. Pero yo te digo, por la sangre que Jesús vertió de sus barbas, tu identidad ya no va a ser la que era. Entonces yo le invito a que usted, donde está, cierre sus ojos y ore conmigo. Y vamos a aquietar todos los niños, todos nos vamos a aquietar y vamos a orar juntos. Amado Dios, te damos gracias por esa sangre que vertiste allí en ese lugar, Señor, donde te flagelaron las barbas y quitaron de ti, Señor, y rasgaron tu piel, Señor. Pero hoy, por la sangre que vertieron tus barbas, nosotros recibimos identidad. Y hoy, Señor, yo oro. Yo quiero que usted hoy tome sus dos manos y las ponga sobre sus mejillas. Y va a creer esta oración, voy a guiarlo y usted también la va a declarar. Señor, en esta hora yo oro por las personas que en este momento tienen una imagen de derrota. Una imagen, Señor, que se sienten incapaces, de incapacidad, de pobreza, que se sienten culpables, que tienen una imagen, Señor Jesús, de vergüenza, de donde han perdido la dignidad, Señor. Pero hoy, por esta sangre, Señor, recuperan esa dignidad, porque tú nos haces santos y verdaderos. Aquellas personas que han sentido, que han sido avergonzados públicamente, hoy esa vergüenza se quita por la sangre de Jesús, que nos da esa identidad de hijos. Las personas que desde un estado de niñez, que fueron abortados, que quisieron ser abortados, que no los desearon, Señor, reciben ahora identidad de hijo. Las personas, Señor Jesús, que se sienten pobres, que se sienten violentados por la sociedad, en el nombre de Jesús reciben la identidad. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de ahora somos hijos, somos herederos, somos príncipes y sacerdotes. Y yo creo en esta hora, Señor y Dios, y profetizo que toda Ciudad Bolívar es cubierta con la sangre que vertieron tus mejillas, y aún sus alrededores y toda Bogotá y mi nación, porque somos sacerdotes e hijos apartados para el Señor. Y yo creo, Señor, que a partir de este tiempo se van a levantar, este tiempo final, personas que te amen, personas influyentes en los diferentes campos. Y yo profetizo, Señor, que para todas las familias en este tiempo de cuarentena van a venir tiempos de refrigerio, tiempo de esperanza, tiempo de amor, tiempo de unidad, en el nombre de Jesús. Hoy les damos todos un saludo grande de parte de mis padres y mi familia, y de verdad espero que sigan muy conectados y compartan todo lo que estamos haciendo con otras familias que lo necesitan. Dios les bendiga. Quiero darle las gracias a nuestros pastores por darnos la oportunidad de estar compartiendo la palabra con ustedes. Es un privilegio grande estar al lado de mis consiervos y sobre todo
entender que este tiempo es un tiempo para las familias y también es un tiempo para que podamos vivir la Semana Santa de la mejor manera. Y algo que estoy estudiando esta semana viene de acuerdo a la quinta vez que Jesús derramó sangre, que es cuando brotó sangre de sus manos cuando lo clavaron en la cruz. Entonces, algo que es importante en este tiempo es que nosotros podamos entender el propósito de ese derramamiento, porque muchas veces pensamos solo en la crucifixión de una manera vil y terrible, pero el significado que trajo esto es algo muy especial para cada uno de ustedes que están escuchándonos en este lugar. Pienso que este derramamiento es el que define cuál es tu propósito en sí de aquí en adelante en tu vida con Cristo. Entonces Jesús derramó la sangre que brotó de sus manos para que podamos movernos en autoridad, poder y productividad en el reino de Dios, ¿sí? Está basado en la palabra de Mateo 27. El verso 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pero yo busqué otra versión, que es la palabra de Dios para todos, que dice: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Entonces, pienso que ese momento de dolor, ese momento de crucifixión, ese momento en el que Jesús estaba siendo clavado, en sus manos representa una sola cosa, y es que Él estaba colocando en nosotros esa habilidad, ese don, esa productividad en nuestras vidas. Algo que me impacta y que lo quiero relacionar es por medio de cómo tú activas esos dones en tu vida, porque puede que tú no sepas qué es, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo decir: mira, estos son mis dones, para esto yo soy bueno. Y la palabra de Dios en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto me impacta porque es la primera vez que Jesús da como ese testimonio, como esa regla, para que de ahora en adelante tú puedas entender que hay que servir en vez de ser servido, como Cristo lo vino a hacer. Y Jesús hizo esto para que nosotros podamos entender que también tenemos dones, que también tenemos talentos y que en nuestra vida hay productividad. Entonces, pienso que al derramar esa sangre, busqué un poco cuál era como el significado de productividad, y dice: productividad es un indicador de eficiencia. Entonces, si quieres saber en qué eres muy bueno, puedes buscar algo en lo que seas más eficiente, lo que tú hagas mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué es un don? Busqué que un don es una habilidad que posee cualquier persona. Y la palabra dice que nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. Y si nosotros fuimos creados por Dios y para Dios, nuestros dones, en lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos hacer de la mejor manera, obviamente tiene que ser para Dios, ¿cierto? Y algo que también es impactante es como estuve investigando un poco de la forma en cómo se crucificaba, porque crucificaban de dos maneras. Una, en donde tú solamente eras colgado del madero con unas cuerdas en las muñecas, ¿sí? Y solamente era el castigo para las personas que, pecaban de cierta manera o blasfemaban en contra de cosas hacia Dios. Pero también la segunda manera era que los clavaban con clavos más o menos de 10 a 15 centímetros a las personas que capturaban hablando de una manera diferente a las cosas que hablaban los fariseos en esa época. Y me parece impactante porque pienso que Jesús fue uno de los ejemplos más grandes al momento de hablar de verdad, de vida,
de hacer milagros, pero lo más importante es que Él tomó siempre como la decisión correcta en el huerto de Getsemaní y hacer la voluntad de Dios. Ahora, la forma como se clavaron las manos de Jesús simplemente da a entender una cosa, y es que de no ser de esa manera, ni tú ni yo sabríamos qué dones y qué talentos tendríamos. Ahora agradecemos en serio que haya sido de esa manera. ¿Por qué? Porque podemos ver diferentes dones que el Señor ha dado a nuestra vida, que son dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Explico un poco esto. Los dones de revelación es cuando tú puedes o necesitas que el Espíritu Santo esté sobre tu vida para poder activarlos. Puede ser en medio de la predicación, en medio de dar un consejo, o al entender a una persona para poder ayudarla. Los dones de poder tienen que ver con la fe, sanidades y milagros, que como ya pudimos ver en lo que nos enseñó Jenny Benavides, podemos aplicar la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús para poner la mano sobre los enfermos y que ellos sanen. Y los dones de inspiración son dones de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas, que van manifestados por medio del Espíritu Santo. Entonces, pienso que cuando tú necesitas un don de estos, tienes muchos y tienes varios de donde aplicarlos. Ahora, una sola forma de tú saber cuáles son tus dones y qué es lo que tú necesitas ser productivo en eso es que tu servicio siempre vaya ligado en la iglesia y en la casa de Dios. Si tú quieres ver para qué eres bueno, puedes predicar, puedes poner la mano sobre los enfermos y ellos van a sanar. Si tú quieres ver cuáles son los dones en tu vida, puedes servir en la casa de Dios, puedes estar sirviendo en la alabanza, puedes estar sirviendo en el ministerio, puedes estar sirviendo en el ministerio de Kids, de Pre, que es un ministerio grande, puedes estar sirviendo incluso hasta en la logística. Pero si tú quieres entender para qué Dios te ha llamado y cuáles son tus dones y tus talentos, lo más importante es el servicio, porque la palabra dice, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahora, es un ejemplo claro de todos los aspectos del servicio, porque Jesús predicaba la palabra, hacía ministerio, porque Jesús sanaba, ponía las manos sobre los enfermos, porque todo el mundo escuchaba a Jesús y todos aprendían de Él. Ahora, pienso que el beneficio de nosotros saber y entender cuál es nuestro propósito, de entender cuáles son nuestros dones y qué tan productivos debemos ser de ahora en adelante, es ver el poder de Dios interviniendo en nuestras vidas, ¿sí? Obtener la victoria también por medio de la guerra espiritual y ser más productivos para la obra usando los dones espirituales. Entonces, ¿qué es importante en este tiempo? Que tú entiendas que tú has nacido con un don. El Señor te ha dado un don en autoridad, un don en productividad y un don en el reino celestial, ¿sí? Ahora, también ese don en el reino celestial es el don del poder, donde tú puedes entender que por medio de la sangre de Jesús y de esos derramamientos has vencido, como dice la palabra. Ahora, una pequeña historia, un testimonio, es escuchar por mucho tiempo que en la iglesia se habla de Dios, se habla de la sangre, se habla del servicio, pero el estar en ese punto y el llegar a ese punto de servicio para mí requirió bastante tiempo. No sabía para qué era bueno, no sabía qué era lo que tenía que hacer, no encajaba en ningún lado, hasta que en algún momento pude empezar a servir en todas las áreas. Pude empezar a servir colaborándole al pastor, en las pantallas, recogiendo cables, ¿sí? Pintando la iglesia, haciendo construcciones pequeñas. Y todo esto me sirvió ¿para qué? Para encontrar un propósito y para encontrar ese don y ese talento que yo no sabía que tenía, pero que lo tenía. Entonces, si
tú quieres saber cuál es ese don, sirve en la casa de Dios. Si tú quieres entender para qué eres bueno y el Señor cómo te va a usar, tienes que empezar a servir. Si tú sirves, la palabra de Dios en ti se va a ver reflejada por medio de los dones y por medio del Espíritu Santo. Empecé a servir en la iglesia, y servir en todas las áreas me sirvió para poderme enfocar en una sola cosa. Y ese enfoque me llevó a entender cuál era mi propósito, cuál era la carrera que debía estudiar, e incluso qué era lo que debía hacer en el ministerio. Y hoy en día, gracias a Dios, pertenezco al ministerio de 12 jóvenes y de los 144 del Pastor Osvaldo. Y pienso que el estar en este lugar es un privilegio y es un regalo que Dios da por medio de ese servicio. Ahora, ¿qué es importante? Que si tú te enfocas en ese don, si tú te enfocas en buscar, el Señor te va a mostrar por medio de la palabra. Entonces me gustaría que en este tiempo tú pudieras entender que por medio de la sangre de Jesús que brotó de sus manos cuando fueron clavadas en la cruz, tú tienes un don y eres productivo. Entonces me gustaría que cerraras tus ojos en este momento. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, en esta mañana, Señor, porque podemos ver cómo tu presencia, Señor, está en este lugar, está en cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y hoy entendemos que el poder de la sangre de Jesús, Señor, esa sangre que derramaste, Señor, de tus manos cuando fueron clavadas a la cruz, hoy, Señor, una sola gota de esa sangre cae sobre nuestras vidas. Y esa sangre, Señor, hace que nosotros nos enfoquemos. Esa sangre, Señor, hace que nuestros dones espirituales se activen. Y, Señor, hace que esos dones de revelación estén sobre nuestra vida, esos dones de poder y esos dones de inspiración, Señor. Porque lo más importante aquí es encontrar nuestro propósito, Señor, para que podamos de ahora en adelante poder servir en tu casa, Señor. Perdónanos, Señor, si por mucho tiempo no hemos actuado, Señor, como sacerdotes de nuestro hogar, como reyes y sacerdotes, Señor, que tú nos has mandado a hacer de la mejor manera en nuestro hogar, Señor. Perdónanos porque de pronto no hemos servido de la mejor manera incluso en nuestra casa, Padre Celestial. Pero esa sangre que cae, Señor, hoy redime nuestras vidas, Señor. Y hoy podemos ver el poder tuyo interviniendo en nuestras vidas. Gracias porque tú me has redimido, porque me has ungido, Señor, y porque tu mano poderosa ha sido puesta sobre mi vida, Señor. Hoy declaramos que por esa sangre, Señor, que brotó de tus manos, los dones tuyos se activan dentro de nuestra vida, Señor. Gracias porque tocaste, Señor, nuestra boca, nuestra lengua, para expresar ese mensaje profético, Señor, para adorarte, Señor, para servirte, Padre Celestial. Gracias porque tú activas mi fe para que ocurran sanidades y milagros, Señor, a través de lo que yo hago, Padre. Gracias, Señor, te doy por mi vida. Gracias, Señor, porque me has dado sabiduría y discernimiento, Padre. Y porque tu mano poderosa, Señor, ha doblegado al enemigo, Señor, y lo ha destruido y lo ha enviado a las profundidades de la mar, Señor. Por eso te alabo, Señor, y te bendigo en este tiempo, Señor. Y entendemos que esa sangre, Señor, nos limpia y nos da esta productividad, Señor, que necesitamos en este tiempo. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Qué alegría poder estar todos juntos y conectados sintiéndonos iglesia. Es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué sienten ustedes cuando pierden algo y tienen urgencia por querer encontrarlo? Por ejemplo, las llaves de su casa. Y ustedes están desesperados buscando las llaves de su casa. Hay desesperación, hay angustia, uno se siente de pronto enojado, alterado. Y llega el momento en el que, bueno, usted encuentra las llaves y siente un alivio muy chévere porque puede continuar su día, puede continuar su plan. Si yo no encuentro las llaves de mi casa, la verdad es que yo no puedo salir de mi casa y no puedo continuar con el plan de mi día. Y yo persevero en esa búsqueda es porque tengo la necesidad de encontrar esas llaves. Así mismo pasa con Dios. Cuando nosotros queremos continuar con nuestro día, tenemos una necesidad de perseverar en encontrar algo. Esas llaves
que nosotros estamos buscando son las llaves que simbolizan nuestra relación con Dios, nuestro propósito con Dios. Y yo persevero en encontrarlas porque las necesito para continuar con mi plan en el día. El plan en el día que yo tengo es el propósito que Dios ha trazado para mí, que ha trazado para mi vida. Y el propósito es eterno, pero se manifiesta en lo terrenal. Por eso yo quiero que usted también piense en qué es lo que lo lleva a su propósito. Sus pies son eso que usted lo llevan al lugar, a su destino. O sea que podría decir que sus pies lo llevan a su propósito. Es la razón por la cual en Salmos 22:16, en la parte B, dice: y horadaron mis manos y mis pies. Jesús, el salmista se estaba refiriendo a Jesús, porque él tuvo ese momento en el que Jesús le reveló ese momento. Él llegó y él dio sus pies al madero, ¿sí? Entonces en ese momento, cuando sus pies fueron clavados y atravesados por ese clavo romano, él cumplió su propósito para que nosotros pudiésemos cumplir el nuestro. El único objetivo de este derramamiento es que usted y yo vamos a tener nuestro propósito fijo, el lugar a donde nosotros vamos a ir, ¿sí? Y en estos tiempos nos hemos visto envueltos en unas circunstancias diferentes, difíciles, que no estaban en nuestros planes, que nosotros no planeamos, que nos tocara quedarnos en nuestras casas, que nos tocara hacer unas actividades diferentes. Y es como haber perdido las llaves. Uno empieza a tener una desesperación que no siente agrado y no es lindo, ¿sí? Has perdido las llaves porque no habías entendido de pronto el propósito que tenía Dios. Pero hay una muy buena noticia, y es que gracias a ese derramamiento, el propósito que Dios tiene para nosotros es más grande, es más fuerte que el que tenía el enemigo. Dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando eso sucede, obvio nosotros nos sentimos agobiados, pero luego dice: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa vida viene cuando nosotros aceptamos el propósito que Dios tiene para nosotros. También dice la palabra en Hebreos 2:8 que todo está sujeto a los pies de Jesús. Así que si hemos tenido malas circunstancias y malas situaciones, recuerde que todo está sujeto a los pies de Jesús. Esta situación está sujeta a los pies de Jesús. Y Él nos dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Cuando nosotros podemos entender esto, vemos que todo el plan que el enemigo había tratado o intentado desviarnos de lo que nosotros teníamos para con Dios, todo obstáculo empieza a ser quebrantado. La Biblia también nos registra momentos en los que Jesús sanaba paralíticos y sanaba a aquellos que estaban cojos. Esto habla de la manera en la que nosotros caminamos, del uso de nuestros pies. Los paralíticos no tenían ningún movimiento. Esto se puede significar como una muerte. Y los cojos andaban mal. Esto puede decir que hay un adormecimiento o una falla. Y así como Jesús sanó paralíticos y enfermos, Él también va a sanar la manera en la que nosotros hemos estado caminando con Él. En Efesios 5:14 dice: por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Tal vez has empezado o has tenido un tiempo de adormecimiento espiritual, en donde te has alejado de Dios y no has vuelto a conectar porque esto no estaba dentro de tus planes. Pero Dios hoy te dice: despiértate. Dice: levántate de los muertos. Así como le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate. Hoy Dios te quiere decir: levántate de entre los muertos. Como le dijo a la hija de Jairo: tú, niña, despiértate. Ella se despertó, se puso en pie y empezó a andar. En el momento en el que Jesús te dice: despiértate, levántate, ya no duermas más, para que te alumbre Cristo. En ese momento tú tienes que entender que tus pies van a estar fijos y Él va a acomodar tus pies, acomodar todo para que puedas estar firme, pero no firme en cualquier lado. Tienes que estar firme en la roca que es Cristo. ¿Para qué te tienes que levantar? ¿Para qué tienes que volver al camino?
simplemente para que estés con el Señor. Porque dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ha hecho un llamado, y por lo cual le ha trazado un propósito que diseñó para ti, pero que tú también fuiste diseñado para ese propósito. Y cuando Dios te llama, entonces te llama para que tú lo ames con todas tus fuerzas, tu corazón, tu mente, para que perseveres en ello, sin importar qué. Cuando Él llega y le dice a sus discípulos, ¿quieres seguirme? Entonces niégate a ti mismo, toma la cruz y ahí podrás seguirme. En ese momento tú debes negarte a ti mismo y seguir a Jesús, el único propósito, y entender que este derramamiento Jesús lo permitió para que tú y yo pudiéramos encontrarnos plenos, pudiéramos dejar de sentir esa desesperación, esa angustia, para que nací, para que estoy acá, sino que encuentras las cosas y te sientes bien, te sientes agradecido y te sientes pleno. Y la plenitud llega cuando encuentras el propósito en Dios, ¿sí? Y entiendes que eso espiritual ha trascendido y se manifiesta en lo terrenal. Y ahí yo puedo ver cómo empiezan a cambiar mis circunstancias. Empieza a cambiar la vida en mi casa, mi familia, mis finanzas, mi estudio, mi trabajo, la vida sentimental. Cuando encuentras tu propósito con Dios y te sientes pleno en Dios, entonces ahí ya todas las cosas se empiezan a manifestar en lo terrenal. Entonces, así como el Señor ha querido levantarte y ha querido darte una mano en este tiempo para que tú afirmes tus pies y estés en la roca que es Cristo, no puedes permitir tampoco el hecho de que tus pies estén descalzos. Por eso tenemos la armadura de Dios y nos dice, calza tus pies, con la determinación y con la decisión de hablar del Evangelio. Así que debes vivir el Evangelio, debes hablar del Evangelio. Ese es el propósito que Dios también tiene para ti, que tiene para tu vida, que puedas compartir con los demás. Una vez has amado tanto a Jesús, que es el primer y gran mandamiento, amas a los demás. Y ahí te sientes completamente pleno. Y el propósito es que tú camines todos los días con Jesús. Si han habido circunstancias, si han habido momentos que no te han permitido estar cerca de Jesús, son cadenas u obstáculos que el enemigo ha querido venir a poner. Pero Dios dice, prepárate, porque yo he venido a cambiar las circunstancias, como dice Romanos 8:28, yo voy a cambiar las cosas de mal a bien. Lo que para otras personas parecía algo malo, yo lo voy a transformar en bien. Aunque no entiendas lo que yo estoy haciendo, sí tengo un plan y sí tengo un propósito. No necesitas entenderlo, solo necesitas obedecer, permanecer, levantarte fuerte para estar en comunión con el Señor, para que estés en la misma línea con el Señor, que no pase más que tú llegues a la presencia de Dios queriendo que Él acepte tu plan. Lo correcto es que tú llegues a la presencia de Dios y le digas, yo quiero que tú me digas cuál es el plan que tienes para mí. Planes de bien y no de mal. Que tú camines correctamente, como lo hizo Enoc. Enoc caminó todos los días con Dios, hasta que se fue con Dios. Él entendió su propósito eterno y eso se vio manifestado acá. Por eso yo hoy quiero que si están en familia y que estén todos, puedan cerrar sus ojos y vamos a orar juntos para poder decir, amado Dios, hoy te damos gracias porque entendemos que tus pies fueron horadados solo para que yo pueda entender la razón por la cual estoy en esta tierra. Tal vez he permitido que otros malos acompañantes caminen conmigo, pero yo quiero que seas tú quien camine conmigo. Todo obstáculo que había estado en tu propósito, en tu vida, todo obstáculo que había impedido la relación con Dios, hoy es quitado por el poder de la sangre de Jesús. Hoy todas las cadenas, y quiero que visualices cómo las cadenas que habían estado en tus pies empiezan a quebrantarse y toca en este momento tus pies.
no habías podido caminar con Dios, no habías podido andar con Dios de la manera correcta, habías estado cojeando, pero esa sangre te lava los pies, empieza a firmar tus pies para que camines correctamente con Dios. Él dice que te afirma, pero que tú tienes que tomar la determinación. Dispón tu corazón, una experiencia con Dios va a hacer que puedas entender su propósito. Así que esas cadenas son quebrantadas, los obstáculos que habían hecho que tú caminaras mal, que habían detenido el propósito, hoy son quitados, son llevados a la cruz del Calvario. Hoy toma también la determinación de dejar las malas voces, las malas compañías, porque el Señor te ha dado el mejor guía y las mejores compañías. Debes estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, y esto es en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Hoy, Señor, vemos cómo esas cadenas son quebrantadas, cómo esos obstáculos son quitados, los pies son afirmados. El propósito que tú tienes con cada oyente en este momento es mayor al que el enemigo ha puesto, y por eso no hay ningún virus, no hay ninguna situación social o económica que trascienda lo que tú tienes para nosotros, y vamos a cumplir el propósito levantándonos para amarte con todo lo que somos, para luego ir a hablar de lo que tú tienes y así ser ejemplo en cada una de las áreas, en nuestra área financiera, en nuestra área sentimental, en nuestra área familiar, en nuestra relación contigo, Señor, en un ministerio grande. Y todo el propósito que tú tienes será manifiesto en nosotros. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué alegría poder saludarlos en este tiempo de Semana Santa. Sabemos que aunque estamos distanciados físicamente, el Señor ha venido a traer esa unidad en la iglesia a través de estos medios, y me siento muy feliz, muy privilegiada de poder compartir con ustedes en este tiempo. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Juan, capítulo 19, y vamos a estar leyendo desde el verso 34. Así que lea conmigo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Vamos a estar hablando acerca de la sangre que brotó del costado de Jesús cuando clavaron esa lanza, y él derrama en ese momento esa sangre mezclada con agua. Juan tuvo la oportunidad de ver este momento que vivió Jesús y de poder escribirlo, de poder mostrar su punto de vista en la palabra. Y es increíble cómo desde la antigüedad Dios ya le había enseñado a su pueblo, ya le había hablado a su pueblo que la redención vendría a través del derramamiento de sangre. En la antigüedad se derramaba sangre de corderos, siempre tenía que haber sacrificios para que hubiera remisión de pecados. Pero llega Jesús y dice la palabra que Jesús fue el único sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Es decir, que ya nosotros no teníamos que volver a hacer como acostumbraban en aquel tiempo estas personas, estos sacerdotes, sino que al contrario, tenemos que acercarnos a Jesús porque Él pagó una vez y para siempre. Y saben, la vida está en la sangre. Y ahí donde estás, me gustaría que tú pudieras pensar por un momento que en este
en esta escena en la que Jesús derrama por última vez en esa cruz toda su sangre. Él en ese momento lo estaba dando todo. Todo de Jesús se estaba derramando en ese momento en la cruz. Y sabes, eso que Jesús derramó completamente fue por ti. Él estaba derramando de su costado hasta la última gota de su sangre por ti. Es por eso que esta sangre, este derramamiento, nos permite a nosotros tomar el carácter, toda la plenitud del carácter de Cristo sobre nuestras vidas. Y por eso el Señor Jesús desea que tú puedas ser como Él, así como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Jesús, por medio de esa sangre que derramó, nos hizo sus hijos completamente. En el libro de Juan capítulo 1, verso 12, dice que Él nos dio potestad de ser hechos hijos a los que creyeron y le recibieron. Y yo quiero que tú pienses en esto, en que es valioso lo que Jesús hizo en esa cruz por ti y por mí. Y que a pesar de todo lo que está pasando en este momento, tú no puedes olvidar que tú eres hijo. Y que tú, por medio de esa sangre, debes aceptar ese llamado de Jesús, pero también debes creer que eres hijo y comportarte como tal. Yo recuerdo que hace varios años nosotros estábamos teniendo conflictos en mi casa, en mi familia, con mi papá, con mi mamá. Nuestra relación como hijos, con mi hermano y con mis papás, no era la mejor. Siempre había un conflicto, siempre había una pelea, siempre había una diferencia. Siempre que íbamos a tomar una decisión o que queríamos contarle algo a ellos, había algo que permitía como un pleito, un conflicto en nuestra casa. Y pasó así por bastante tiempo, hasta que el Señor empezó a revelar en nuestras vidas que debíamos ver el poder de la sangre que fue derramada del costado de Jesús. Cuando el Señor empieza a revelar a mi vida este derramamiento, yo me di cuenta que Dios podía restaurar ese carácter, el carácter de Cristo en mi vida, que Él podía restaurar mi relación familiar, la relación con mi papá, la relación con mi mamá, que Dios podía hacerlo y que yo tenía que aplicar ese derramamiento sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Y no sé si tal vez usted en este tiempo ha tenido conflictos en su casa. Tal vez este tiempo de cuarentena ha querido como convertirse, tornarse como en ese tiempo en donde ya no nos aguantamos, en donde ya no soporto que esta persona me hable, que mi mamá me hable, que este chino, que esta china. No, sino que tú puedas entender que hay poder en la sangre de Jesús y que esa sangre que brotó del costado de Jesús se derramó para hacerte hijo. O sea, en ese momento Jesús estaba restaurando tu vida. En ese momento Jesús estaba trayendo restauración, sanidad a tu casa, a tu familia, donde Él iba a hacer que esa relación familiar pudiera ser restaurada. Ahora, el carácter de Cristo solo nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y es tiempo de que tú aproveches que estás en tu casa, que estás con tu familia y que empieces a examinar si realmente el fruto del Espíritu Santo está en tu vida, si realmente el fruto del amor, la paz, la paciencia, la bondad, que a veces como que sentimos que nos hace falta ese fruto. Y todo eso puede venir a través de esa intimidad con el Señor
Y todo eso va a venir a medida que tú creas que el poder de la sangre que brotó del costado de Jesús puede restaurar tu vida y puede consagrarte a ti y a tu familia. Ahora tú debes creer que es por el poder de esa sangre, que no existe nada más, no existe otra medicina, no existe otra cosa. A veces las personas solo dicen, bueno, yo aplico la sangre de Jesús porque él está enfermo, y sí, amén, pero también debes hacerlo cuando veas que hay heridas en tu casa, que la relación con tu familia no está bien, que hay algo que te impide ser y comportarte como ese hijo y heredero de las promesas de Dios. Así que ahí donde estás, a mí me gustaría que tú pudieras tomar a tu familia, que tú pudieras abrazarlos, tomarse de la mano y que pudieran reflexionar en esto y pensar qué han permitido en este tiempo. ¿Ha sido el poder de Jesús? ¿Ha sido la sangre de Cristo? ¿Ha sido Dios el Señor de su casa, de su familia? ¿O han permitido cosas que no les han dejado sentirse hijos y por lo tanto no han visto las promesas del Señor en su vida? Cierre sus ojos ahí donde está, tome de la mano a su familia y diga conmigo: Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón humillado. Dios, hoy te pido que tú toques mi corazón, Señor. Que la sangre que brotó, Dios, de tu costado, hoy sea sobre nuestra casa, sobre cada miembro de nuestra familia, Señor Jesús. Y te pedimos, Padre amado, que tu sangre preciosa sea estableciendo ese carácter. Y hoy declaramos, Señor Jesús, que ya no vivimos nosotros. Te pedimos perdón porque hemos dudado de tu promesa. Aún no hemos creído que somos tus hijos, pero tú nos has dicho que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de verdad, de amor y de dominio propio, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y hoy, Señor, creemos que tú eres nuestro Padre y hoy decidimos comportarnos como hijos. Y hoy, Dios, entregamos nuestros corazones delante de ti. Entregamos, Señor, todo lo que somos. Rendimos nuestras coronas ante ti, Señor, y anhelamos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que tú traigas ese amor, esa paz, Señor, esa bondad, esa benignidad, esa fe para este tiempo, Dios, esa mansedumbre, esa templanza sobre nuestra vida, Señor. No permitas que nuestros ojos y que nuestros oídos y que aún nuestro corazón se desvíe, sino que al contrario, Dios, podamos creer en tus promesas, Señor. Te pedimos que establezcas tu carácter en nuestro corazón. Hoy decidimos consagrarnos delante de ti. Hoy decidimos, Señor, entregar nuestras vidas a tus pies, Señor, y como familia hoy oramos y te pedimos que descienda tu Espíritu. Ahí donde estás vas a decirle: Señor, que descienda tu Espíritu sobre mi casa, que descienda tu Espíritu sobre mí, que seas tú el que dirija mi casa, que ya no sean mis decisiones, que ya no sea lo que siento, que ya no sea lo que pienso, sino que cada vez, Señor, cada día yo pueda recordar que tú derramaste esa sangre por mí, que en ese momento cuando clavaron esa lanza sobre tu costado, Señor, yo pueda entender, Dios, que tú lo diste todo por mí, que tú derramaste hasta la última gota por mí, Señor. Y esa sangre, Señor Jesús, hace que yo pueda vivir en la plenitud de tu carácter, Señor, y que todos
vean a Cristo a través de mi vida, que todos vean a Cristo a través de mi casa, a través de mi testimonio, a través de la manera en la que vivo, Señor. Yo te doy gracias y como familia nos comprometemos a servirte, a serte fiel en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo, maravilloso ver a estos jóvenes entendiendo el poder de la sangre de Jesús en sus vidas! Qué hermoso como han enseñado. Sentimos que ustedes son una generación que Dios ha escogido, porque al verlos a ustedes, posiblemente alguien vea a una persona adulta enseñar esto y dice, bueno, ya está viejito, ya seguramente eso es para esas edades. Pero cuando los ven a ustedes, con esa revelación, con esa facilidad, con esa claridad que Dios les da, siento que impacta muchísimo, porque hace que que los jóvenes digan, que se les abran sus oídos, porque están viendo un espejo en sus vidas de decir, oiga, yo soy una persona superficial, no sé nada de la vida, puedo saber mucho de matemáticas, puedo saber mucho de muchas cosas, pero esto es lo esencial. Así que quiero decirles que estos jóvenes que están aquí son ese instrumento que Dios va a usar para que la iglesia nunca envejezca, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca cada día, y cada vez que vean a estos jóvenes, ustedes se van a dar cuenta del poder de Dios. Pero también estos jóvenes se van a reproducir, y que es lo que toda la iglesia debe entender, y todos los que están escuchando aquí, se van a reproducir en otros que tienen el carácter de ellos. Entonces, cuando se pueden reproducir, nunca la iglesia va a envejecer. Eso es lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas. Quiero darle las gracias al Señor por este equipo, gracias al Señor también por los líderes que están aquí orientando también el trabajo también que Dios ha hecho a través de Andrés y de Giselle, que ha sido un trabajo muy bonito. Y hoy vamos a orar en esos 7 derramamientos rápidamente, de una manera para que todos, digamos, de una manera simplificada, para que todos lo podamos retroalimentar, ¿ok? Entonces, diga conmigo tocando su frente: por la sangre que brotó de la frente de Jesús, creo que mi vida es fiel a Dios, fiel a mis padres, fiel a mi cónyuge, fiel a mis hijos, fiel a la iglesia, fiel en mi trabajo, fiel ante la sociedad. Y en el nombre de Jesús, ese intercambio ha sido real dentro de mi vida por la sangre que brotó de la frente de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahora ponga su mano como casi en su espalda, como en la parte de su dorso, y diga: por la sangre de Jesús que brotó de su cuerpo llagado, he sido redimido del poder del enemigo, y el diablo nada tiene contra mi vida, porque ahora habito en la casa del Señor. Por la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados, y ni el diablo no tiene cuentas pendientes contra mí, porque toda el acta de los decretos ha sido puesta en evidencia en la cruz del Calvario, y Cristo los exhibió por mí. Por la sangre que brotó de su cuerpo llagado, he sido limpiado, porque ando en la luz, en la comunión. Por la sangre de Jesús he sido justificado, hecho recto, y Dios me ve sin pecado, como ve a Jesús. Por la sangre de Jesús he sido santificado, apartado para Dios, y pertenezco a un pueblo santo para Dios. Todo pecado, toda rebelión, toda enfermedad,
y todo dolor es quitado de mi cuerpo y desechado por completo en el nombre de Jesús. Ahora ponga su mano en su rostro y diga: por la sangre que brotó del rostro de Jesús, tengo la imagen de Cristo y el mundo me ve conforme ven a Cristo. Ponga su mano en su frente como haciendo una corona y diga: por la sangre que brotó de la cabeza de Jesús, por causa de la corona de espinas, todo espíritu que haya traído frustración, que haya traído temor, que haya traído desánimo, que haya traído pereza, cansancio, ruina, pobreza, en el nombre de Jesús, toda maldición ha sido rota, porque la sangre que tocó esas espinas y esos abrojos desvaneció su poder contra mi vida, y tengo la unción de la conquista y puedo atraer las bendiciones a mi vida por esa sangre que brotó de la cabeza de Jesús, por la corona de espinas. Sus manos al frente y diga: por la sangre que brotó de las manos traspasadas de Jesús, tengo los dones, tengo la sabiduría, tengo el poder de Dios, y también puedo servir al Señor con estas manos. Serviré a Dios y no al diablo, no al mundo. Mis manos son para bendecir, mis manos son para tocar instrumentos santos y para levantarlas en adoración al Señor. Ponga sus pies, sus manos en sus rodillas. Por la sangre que brotó de los pies de Jesús, yo creo que soy puesto en el propósito, y a partir de hoy he encontrado las llaves que a través de esto puedo continuar en mi propósito. Ponga su mano en su costado derecho y en su corazón digas: por la sangre que brotó del costado de Jesús, tengo el carácter de Cristo, y el intercambio, todo lo malo de mí pasó al cuerpo de Jesús, y todo lo bueno de Jesús pasó a mi vida, y creo que en mí reposa el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que corresponden al carácter de Cristo que está siendo forjado en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, les agradezco esa compañía, me sentí feliz, ustedes son fantásticos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Amén. Dios los bendiga.